la computadora y voy a compartir. Bueno, les voy a mostrar varias cosillas ahí que quiero ahorita que chequeamos de una vez para no estar cambiando entre uno y otro. De una vez se las discuto todas en de GeoGebra. Y ahorita ya regresamos a hacer el algebrita, ¿no? Hace un minuto, déjenme aceptar todo. Y déjenme empiezo con esto y ahorita nos regresamos al pues donde generalmente hago los apuntes, ¿no? Entonces, si recuerdan, el problema pasado era, dados estos dos planos, el que tengo aquí, 3x menos 6y menos 2z igual a 15 y 2x más y menos 2z igual a 5, encontrar su intersección, ¿no? Entonces, estos son los planos, yo ahorita nada más los activé para que se vieran, y se ve que se están intersectando, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que encontrar esta línea de aquí, ay, perdón, lo dejé moviendo, esta línea que se ve por aquí, ¿no? Aquí se pierde, pero bueno, más o menos es esta línea, ¿no? Y entonces fue lo que hicimos, ¿no? Primero encontramos una dirección perpendicular a los vectores normales de cada plano y con esa dirección ya nada más le aseguramos que pasaba por un punto, ¿no? Como hicimos para la aproximación, dijimos, bueno, yo tengo la dirección que va así, ¿no? Entonces tomamos cuando z es igual a 0, es decir, vamos a calcularla por acá, por ejemplo, ¿no? Yo sé que en algún punto tiene que pasar el eje, el plano XY, ¿no? Entonces tomamos z igual a 0 y ya nada más tendríamos que calcular con los planos, bueno, con la restricción de los planos, cuál sería el punto por donde pasa la recta. Ya tendríamos entonces la dirección y tendríamos el punto por donde pasa, ¿no? Entonces, en GeoGebra está este comando que se llama segmento, donde les podemos poner que me dibuje un segmento que vaya de un punto a otro punto, ¿no? Lo único que yo hice es entonces, en este caso, poner del punto donde yo quiero que vaya, que bueno, de la recta que ya teníamos era los X0, Y0 y Z0 al que llegamos era 3, o bueno, si no mal recuerdo, bueno, yo creo que está bien porque ya vi que sí se cumple. 3, menos 1 y 0. Tomamos Z igual a 0, ¿no? Y luego tomé un parámetro, le puse, bueno, vamos a suponer que T es igual a 1, nada más como para extender la recta, ¿no? Que se vea, ¿no? Entonces calcula el segundo punto de este segmento con T igual a 1, ¿no? Y se puede ver que exactamente sí es la recta que pasa por la intersección, ¿no? Entonces, pues sí está todo correcto y se puede ver que sí podemos tomar esta consideración de, por ejemplo, z igual a 0, ¿no? Podríamos haber tomado, déjenme lo veo desde arriba para que me quede más claro. Podría haber tomado, por ejemplo, cuando x es igual a, bueno, aquí no se alcanza a ver, bueno, cuando y es igual a menos 1, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve el menos 1, podría haber tomado que y es igual a 1, y lo mismo lo voy calculando para z y para x, ¿no? Y vuelvo a tener entonces otro punto, pero yo sé que es una recta que pasa por ese otro punto que está sobre la recta de intersección, ¿no? Entonces, pueden utilizar cualquiera, ¿no? Y así se vería, ¿no? Entonces se ve que está correcto lo que calculamos. La otra cosa, digo, si quisiéramos hacer la comprobación algebraicamente, pues nada más era sustituir en los planos y ver que se cumple para ambos planos, ¿no? Digo, debe cumplirse porque así resolvimos el sistema, ¿no? Pero bueno, esa sería la forma. Déjenme, como les digo, porque al rato igual nada más los copio y pego para que lo vayan viendo. Aquí tengo otros, déjenme los apago. Lo que quisiera hacer después, bueno, a ver si lo... bueno, sí, no importa. Quisiera hacer después es, por ejemplo, ver ahora cómo se vería o cómo puedo yo calcular el punto por donde una recta corta a un plano, ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, en este caso. Si yo tuviera este plano definido por estas ecuaciones 3x más 2y más 6z igual a 6, tengo una recta que ahorita les doy las ecuaciones. Se ve que hay algún punto donde se cortan. Entonces, ese me gustaría saber cómo lo puedo yo encontrar. Ahorita hacemos el problema algebraicamente y vemos qué punto es este que estoy señalando aquí, ¿no? Este es una, ¿no? Luego, bueno, ya tengo la intersección. Lo que siguiente que podríamos hacer es, vamos a ver si yo tengo un punto, me apago el segmento. Si yo tengo un punto
que está alejado, bueno, aquí no se ve muy bien, déjenlo, lo dejo un cierto angulito, alejado del plano, me iba a interesar poder calcular esta distancia, ¿no? La distancia que sea del punto al plano. Y también estas cosas así, se ve muy, muy claramente la aplicación en física, en electricidad, ¿no? Pensemos en una placa cargada y queremos ver exactamente cuál es la fuerza que siente una partícula que se encuentre cerca de una placa, ¿no? Y básicamente es lo que hacen los capacitores, ¿no? Los capacitores tenemos placas cargadas y nos puede interesar verla. Porque básicamente ese es el potencial, ¿no? El potencial, los volts que ustedes ven en la línea de su casa, pues eso es una energía potencial, así como la que han visto, lo que han estudiado en mecánica. Y esa energía potencial, pues está dado, bueno, la energía mecánica está dada por la gravedad, la fuerza de gravedad, y la energía potencial, que es el voltaje, en el caso electromagnético, pues estaría dado por el campo magnético, ¿no? En lugar del campo gravitacional, ¿no? Digo, el campo eléctrico, perdón. Entonces, bueno, son aplicaciones que ahorita nada más como para que vean por qué es importante que sí podamos determinar la distancia de un punto a una placa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas imágenes que igual ahorita las vuelvo a copiar en donde vayamos escribiendo, pero para no estar cambiando de una u otra, ¿no? Entonces, ahorita las retomo. Déjenme ahora, bueno, dejo de compartir. No sé cómo hacer el cambio sin hacer el paso intermedio. Y compartir ahora esto de acá, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí, sigamos con la clase ortodoxa, como le hemos estado haciendo. Y entonces, como le decía, ¿no? Ahora vamos a calcular, a encontrar más bien, el punto donde una recta y un plano se encuentran, ¿no? O se cortan. Digo, ahorita de momento no es un dibujo muy complejo, si lo puedo más o menos a mano. Suponemos que tenemos este plano y tenemos esta recta, ¿no? Este es el punto que queremos encontrar. Y es realmente bastante sencillo. Por ejemplo, si el plano tiene ecuación, vamos a ponerle 3x, ajá, bueno, la que les presenté hace rato. 3x más 2y más 6z igual a 6 igual a 6, y la recta n x igual a, por ejemplo, 8 tercios más 2t, y igual a menos 2t, y z igual a 1 más t. Entonces, tenemos este plano que queremos que se corte con esta recta. Entonces, lo que tenemos que hacer, digo así de sencillo como se ve, es básicamente ver en qué punto los dos se encuentran en el mismo instante, ¿no? Instante espacial. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, pues, ¿cómo es el plano cuando hago esta sustitución? Entonces, sustituimos en el plano. Entonces voy a tener 3 que multiplica a 8 tercios más 2t
más 2 multiplica a menos 2t más 6 multiplica a 1 más t. Y eso debe ser igual a 6, ¿no? Entonces, lo único que estamos pidiendo es que para que t se cumple que esta recta va a pasar por este punto. Este punto sabemos que debe de estar restringido al plano. Por eso es que solo lo sustituimos, ¿no? Con eso ya tenemos exactamente el punto en donde la recta y el plano se encuentran en el mismo, les digo, en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, sustituyendo aquí voy a tener 8 más 6t menos 4t más 6 más 6t igual a 6, ¿no? Así, con este se me va. Y aquí voy a tener 6t menos 4t, voy a tener que es 2t. Ah, no. De hecho, aquí tengo otro t, ¿no? No lo había visto. Y 6 y 6, 12. Menos 4t es 8. 8 positivo, 8t. Y este es 8, ¿verdad? Voy a tener 8 más 8t igual a 0. Entonces, esto implica que t es igual a menos 1. Cuando el parámetro t sea igual a menos 1, entonces se van a encontrar, ¿no? Y ya nada más para encontrar exactamente en qué punto ocurre esto, pues lo sustituimos, ¿no? Cuando t es igual a menos 1, x es igual a 8 tercios menos 2, y es igual a 2, y z es igual a, no, menos 1, 0. Entonces faltaría este. Este lo puedo ver como 6 tercios, entonces sería 8 menos 6, 2 tercios, ¿no? Sí, ¿no? 2 tercios, 0 y 2 y 0. Entonces, este sería el punto. Y este punto de aquí es el 2 tercios, 2, 0. Entonces ya tenemos una forma de ver dónde se intersectan los planos, ¿no? No hay mucho problema. Vamos a ver el siguiente, ¿no? Distancia de un punto a un plano, como les decía también, me va a interesar. Esto también está interesante por la consideración que tenemos que hacer para resolver el problema. Entonces, bueno, déjenme, vuelvo a dibujar lo que ya les mostré. Profe, ¿le puedes subir un poquito, por favor? Sí. Gracias. Sí, nada. Entonces, aquí, digo, como ya les mostré el dibujito, ahorita lo voy a, nada más a, bueno, quería ver si lo podía reciclar, pero no, se me hace que se me va a perder, ¿no? Digo, si podía copiar y pegar, ¿no? Pero me hace que mejor el que yo haga. Bueno, ya lo voy a subir. Me dices igual si quieres ver otra cosa, ¿no? Como tengo mi tableta chiquita, pues no puedo dibujar tan abajo. Sí, no, está bien ya, gracias, profe. Dale, gracias a ti. Entonces, vamos a ver este punto que esté a una cierta altura del plano, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es esta distancia. Obviamente queremos que esto sea perpendicular, ¿no? Para calcular la distancia que hay ahí. ¿Qué tenemos, no? ¿Qué podemos conocer? Por un lado, conocemos la normal, ¿no? Déjenme pongo aquí un punto en donde yo estoy calculando la normal para ponerle a algún otro lado, ¿no? Que sea el caso más general, ¿no? Entonces, yo aquí podría conocer la normal del plano en el punto P. Entonces, yo lo que podría conocer en el punto S, yo lo que podría calcular es la distancia del punto P al punto S, ¿no? Son dos puntos, puedo calcular su distancia sin problema, ¿no? Y lo que me está interesando es esto de aquí. ¿Qué es lo que podría hacer yo? Se ve que esta distancia que tengo aquí es igual a esta distancia que tengo acá, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es la proyección. Puedo proyectar el vector PS sobre el vector normal. Y esto de aquí me va a dar la distancia
a la que se encuentra el punto del plano, ¿no? Entonces, déjenme todo eso que les comenté, déjenme lo escribo. Sea P un punto en el plano. Con vector normal. N. Entonces, la distancia a cualquier punto S es la longitud del vector de proyección de PS, de PS sobre N. Y esto nada más lo que les escribí, ¿no? Digo lo que comentamos ahorita. Es decir, como yo quiero la magnitud de la proyección, entonces yo voy a poner que T es igual a la magnitud, la norma, del vector, bueno, el producto que sale de esto de aquí, ¿no? Se fijan, tomándolo de esta manera, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo estoy normalizando el vector normal y nada, estoy viendo cuál es la distancia que hay por el vector PS, ¿no? Si se fijan, también lo podríamos nosotros despejar. ¿Y esto qué me daría? Digo, ¿de dónde viene esto? Yo podría esto reescribirlo y me quedaría que ¿quién es D? Entonces me quedaría, esto es PS, la magnitud de PS, producto, bueno, no, para que no se confunda, por la magnitud de N, coseno del ángulo entre ellos, y es igual a PS entre, digo, producto escalar N. Estoy reescribiendo, nada más me interesa entonces PS coseno del ángulo, que es esto que tengo aquí, en este ángulo. Entonces, sería como normalizar el vector normal, ¿no? Esa es una forma de verlo, ¿no? Y entonces, solo tenemos que trabajar con con este producto escalar, ¿no? Entonces, bien, vamos a hacer un problema y ya, nos vemos a lo que sigue, ¿no? Que lo que me interesa el día de hoy es retomar, bueno, o escribir o volver a definir las coordenadas paramétricas para que el próximo lunes ya empecemos a trabajar con, pues como lo que se ha visto con otras funciones, ¿no? Que podamos, por ejemplo, sacar sus líneas tangentes, tangentes horizontales, tangentes verticales, y escribir, ¿no? También podríamos sacar la concavidad de esta función y, o sea, segunda derivada, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, déjenme, entonces, un último problema, obtener la distancia de el punto S definido como 1,1,3 al plano 3x más 2y más 6z igual a 6. Bien, está todo, ¿no? Lo que necesitamos. Podemos hacer el dibujo en GeoGebra, como ya se los mostré hace rato, y entender más o menos qué está sucediendo, ¿no? Ya ahorita nada más déjenme hago el álgebra, ya si quieren ustedes hacer el dibujo, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener un punto sobre el plano, ¿no? Que es lo que nos faltaría, ¿no? Primero tenemos que obtener P, ¿no? Entonces lo primero
Entonces, lo primero es obtener P. Sabemos quién es N, ¿no? Sabemos que N es igual a, bueno, de aquí del plano lo voy a sacar, que es 3i más 2j más 6k, ¿no? Y además, digo, ya de una vez viendo, apuntando hacia acá, también podemos poner que la magnitud de n es igual a la raíz 9 más 4 más 36. Entonces, 36 y 4, 40, 49, ¿no? Entonces, este es igual a raíz de 49. Ya, ¿no? Ahí tenemos entonces la magnitud de la normal y la dirección de la normal. Ahora, necesitamos, como le decía, encontrar un punto en el plano. Cualquier punto es bueno. Digo, yo nada más puse aquí este punto cerquita de la normal para que me quedara más sencillo. Pero, si yo, por ejemplo, pongo, déjame lo cambio de color. Los ejes así, yo veo que hay un punto, por ejemplo, en donde está intersectando al eje. Y esto va a ser en general en la mayoría de los casos, ¿no? Para no intersectar al eje Y, por ejemplo, tendría que ser un plano horizontal en Z, ¿no? Que es un caso único, ¿no? Entonces, en general podemos pensar que va a haber una intersección con los planos, con los ejes de un plano, ¿no? Podemos tomar entonces esa consideración para tomar un punto muy sencillo, ¿no? Entonces, tomamos P, la intersección con el eje Y, tenemos, en este caso, por ejemplo, de aquí. Entonces, si intersecto con el eje Y, déjenme lo pongo aquí, ¿cómo quedaría en general el eje? Es 0, y, 0, ¿no? Todos los demás los hago 0. Entonces, x es igual a 0, z es igual a 0 y me queda que 2y es igual a 6, ¿no? Entonces, esto implica que el punto es el 0,3,0. Y entonces, ahora sí, puedo yo utilizar ese punto para sacar la proyección. Si fijan, no pasa nada si se alejan mucho, ¿no? Yo como estoy sacando la proyección, nada más voy a tener un triángulo más estilizado o un triángulo más cortito, ¿no? Si acerco el punto como lo tengo en mi dibujo. Pero como nada más me interesa ver el cateto, digamos, el cateto adyacente por el triángulo que escribí, no importa qué tan largo esté el triángulo. A ver, un segundo, déjame ver tu captura de pantalla. Exactamente, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Que ustedes puedan dibujar los planos, por ejemplo, o en el plano en este caso, y el punto. Y ahorita para agregar algo interesante a tu dibujo, vamos a calcular, o bueno, vamos a hacer el segmento, ¿no? Nos faltaría, por ejemplo, poner el segmento del punto al plano, para que quede bien claro cuál es el segmento de recta o cuál es la magnitud del segmento que estamos calculando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso ahorita. Entonces ya tenemos el punto P, ¿no? El punto P definido, tenemos el punto S porque nos lo da el problema, y tenemos la normal con su magnitud, ¿no? Entonces, entonces D igual a PS producto escalar N entre la magnitud de N es igual a, bueno, sí, que de hecho aquí, de hecho lo copié mal, ¿no? Esta es la magnitud, no son paréntesis. Porque me interesa la distancia, ¿no? Puede quedar el producto escalar negativo, pero nada más será por cómo está ubicado, ¿no? Por cómo estoy tomando los
Pero como me interesa la magnitud como tal, no importa si sale con signo positivo o negativo, nada más me interesa el valor absoluto. Entonces, de hecho, me equivoqué, pues este es un valor absoluto, ¿verdad? No es vector. Acá también está mal. Tiene que ser valor absoluto. Bien, ahora sí. Bien, vamos a sacar entonces PS, ¿no? PS todavía no lo tenemos, entonces lo calculamos de una vez. Me va a quedar entonces, para que no me pierda, a este, ¿no? Y como queremos la distancia así como la tenemos aquí, de el punto P a ese es el punto final, entonces sería 1 menos 0, 1 menos 0 en I, más 1 menos 3, 1 menos 3 en J, más 3 menos 0, ¿no? Producto escalar con el vector ¿no? 3, bueno, 3 séptimos de I más 2 séptimos de J más 6 séptimos de K. Valor absoluto, ¿no? Este es igual a, de aquí me va a salir un 1, de aquí me va a salir un menos 2, y aquí me va a salir un 3, ¿no? Entonces, esto es igual a 3 séptimos menos 4 séptimos y 18 más 18 séptimos. Y esto es igual a, de aquí me sale un menos 1, entonces me queda 17 séptimos, ¿no? Bien, entonces la magnitud como tal, ya la tenemos. La distancia que hay entre el punto y el plano, así como lo dibujó Tonantzin, ahí se ve, bueno, espero que hayan podido abrir la captura de pantalla. Ahí se ve, pues el punto medio gordo lo ponen, pero ahí se ve, ¿no? Entonces ya sabemos la magnitud, pero quisiéramos dibujar, como les decía, el segmento. Entonces, sabemos, digo esto ya es rápido porque es medio, regresar a lo que ya habíamos visto, sabemos. Entonces, la ecuación de la recta, ¿cómo sería? Yo tengo este punto, o sea, sé que la recta pasa por ese punto y tengo una cierta dirección. ¿Qué dirección tengo? La dirección dada por el vector normal. Yo creo que está en esa dirección, ¿verdad? Entonces, sabemos que X es igual a 1 más 3T. Y es igual a 1 más 2T. Y Z es igual a 3 más 6T, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer otra vez, como hicimos en el problema pasado, queremos encontrar el punto donde esa recta, que ya sabemos que pasa por el punto S, se intersecta con el plano. Entonces, esto implica que 3 por 1 más 3, ya no lo voy a hacer, nada más se los voy a dejar así, más 2, que multiplica a 1 más 2T, más, el plano se me fue, 6. 6 que multiplica a 3 más 6T. Es igual a 6. Entonces, habría que encontrar, por ejemplo, el valor de T, cuánto les queda el valor de T, y ese valor sustituirlo aquí. Entonces, por ejemplo, en el comando que les puse de segmento, ustedes podrían poner que quieren un segmento que vaya del punto 1,1,3, este sí lo puse bien en lo que les había proyectado, pero bueno, que vaya del punto 1,1,3, que es el punto S, a este punto de aquí. Y entonces ahora sí,
ya tendrían en su dibujo el plano dibujado, nada más tienen que capturar esto de aquí. Tendrían el punto, nada más ponen el punto este de acá, y ese segmento les va a dar este cachito de aquí. Entonces ya quedaría en claro, y ya sabemos que este segmento que estamos dibujando tiene una magnitud de 17 séptimos, ¿no? Entonces podríamos verlo muy claramente cómo se vería, ¿no? Sí creo que no hay mucho problema. Digo, nada más es como para visualizarlo de mejor forma. Entonces aprovechen el GeoGebra, que podemos, por ejemplo, días como hoy, utilizar la computadora para visualizar mejor, mejor que mis dibujos seguro, ¿no? Bueno, entonces con eso ya tenemos un panorama, digo, general de los planos y las rectas. Les digo, me interesaba revisar cómo se veían las ecuaciones de las rectas en el espacio y recordar cómo se interpreta la ecuación del plano igual en el espacio, ¿no? Nada más ver cómo son los coeficientes. Entonces, ahora sí que tenemos estas herramientas que ya recuperamos. Déjenme hago un pequeño cambio brusco de tema, pero porque estas nada más serán unas herramientas que nos van a permitir estudiar ahora el siguiente tema. Para esto, entonces, primero vamos a definir las ecuaciones paramétricas, que ya hemos platicado de ellas cuando definimos la ecuación de la recta, pero nada más formalizar el concepto, ¿no? Bien, sí, paramétricas. Bien, entonces, bueno, de hecho ya había copiado una figura aquí que nos puede ayudar para estudiarla mejor. Imagínense, por ejemplo, que tenemos, como ya les había comentado en otras clases, tenemos la trayectoria de una mosca que queremos estudiar. En este caso, por ejemplo, no podemos utilizar ecuaciones, pues ni explícitas ni implícitas, porque no cumple el criterio de una función, ¿no? Acuérdense que entonces tenemos el criterio de la recta vertical, que nos dice cuando una función es o no es, bueno, cuando una ecuación es o no es función, ¿no? Podríamos quitar esta restricción cuando ponemos implícitas, pero de todos modos, esta trayectoria en particular es muy compleja. Entonces, para eso utilizamos las ecuaciones paramétricas, ¿no? La idea, por ejemplo, que también para eso necesitamos los vectores, es que, por ejemplo, yo puedo tomar un vector y encontrar este punto. Yo sé que un punto básicamente siempre es un vector si yo estoy referenciando el vector al origen, ¿no? Entonces, una recta o un vector me va a ir mapeando cada uno de los puntos, ¿no? Yo podría, por ejemplo, con esta dirección que les ponen aquí, podría encontrar este punto o esta posición, esta otra posición, esta otra posición y así. Y yo podría asignar a cada posición un vector. Entonces eso va a ser lo importante que no perdamos de vista, ¿no? Que yo siempre puedo ver vectores. Se le conoce como radiovector, pero eso igual también lo voy a retomar más adelante, ¿no? Ahorita entender más que nada cómo se va construyendo la curva. Una de las cosas que me va a interesar a la larga, como ya vimos cuando estamos viendo funciones normales, es que, por ejemplo, yo tengo esta trayectoria particular, ¿no? Voy a querer describirla. ¿Cómo es una de las formas que puedo yo describir una trayectoria? Pues, por ejemplo, podríamos ir viendo sus tangentes. Yo podría definir una tangente aquí, ver cómo se está comportando, y ya sabemos además de un poquito de lo que vieron de física, un poquito de lo que a lo mejor ya revisaban en el plano con funciones en espacio, bueno, en el plano cartesiano, es que este vector tangente, pues también está referenciado con la velocidad, ¿no? Entonces, podría ver cómo es la velocidad de la partícula en ese punto. Y otras cosillas, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, que tiene unas ciertas curvaturas, aquí tiene una curvatura suave, aquí tiene una curvatura muy pronunciada de que cambió completamente la dirección. A lo mejor todo eso me interesa poder describir, ¿no? Que básicamente es lo que también hacemos cuando, ahorita les pongo otra ecuación y otra curva que es más fácil de explicar, pero es básicamente lo que se hace, por ejemplo, cuando se lanzan satélites al espacio, cuando se lanzan o cuando se estudia trayectorias de cometas, ¿no? Que tengan una trayectoria abierta, ¿no? Es queremos ver la trayectoria que van siguiendo y cómo podemos, pues como cuando se mandó la sonda esta para intersectar el asteroide, pues lo que se quería es proyectar la trayectoria en una trayectoria compleja que se tenía, ¿no? Entonces, para eso obviamente hay que entenderla, ¿no? Pero bueno, esta es la idea, ¿no? De entrada, que podamos
visualizar estas trayectorias, que podamos representarlas y vamos a querer estudiarlas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es como no podemos ver esta como y igual a f de x. Entonces, lo que podemos hacer a x como una función de un cierto parámetro y a y una función de otro parámetro. Entonces, de esta manera, nosotros podemos dejar libremente que x vaya cambiando con respecto al parámetro t y que y vaya cambiando con respecto al parámetro. Obviamente, las dos van relacionadas siempre, ¿no? Conforme cambie x, va a cambiar y, depende de la función que tengamos. Lo importante es que solamente depende de un parámetro, como también les había comentado el día de ayer, ¿no? A este tipo de ecuaciones se les llama ecuaciones paramétricas, por esa razón. Porque depende del parámetro t, paramétricas. Veamos otro ejemplo, ¿no? Bueno, una vez aquí lo pongo, si no, observen. Digo que es algo obvio, pero que quede más explícito, que cualquier punto x, y va a ser igual a x de t, y de t, ¿no? Como les decía, cada uno va dependiendo del parámetro, ¿no? Ahora sí veamos otro ejemplo, que es el que tengo aquí dibujado. Otro ejemplo, ¿no? Supongamos la trayectoria definida por x igual a t cuadrada menos 2t y y igual a t más 1. Bien, entonces tenemos esta trayectoria, queremos empezar a estudiarla. Entonces podríamos, por ejemplo, comenzar, lo más sencillo que se podría hacer, es dando dando valores al parámetro t. Acuérdense que, bueno, ahorita ya tenemos las computadoras, pero cuando las matemáticas se empezaron a desarrollar, no existían, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudiaba? Pues íbamos haciendo una tablita, ¿no? La forma tabular. Entonces, a ver, para t igual a 0, x es igual a 0 y y es igual a 1. Entonces decían, ok, entonces x es igual a 0 y y es igual a 1. Este punto lo tenía, ¿no? Luego me seguía, ¿no? Para cuando t es igual a 1, por ejemplo, aquí voy a tener que x es igual a menos 1 y y es igual a 0, ¿no? Entonces, déjenme ver. Sería, no. Dije para cuando t es igual a 1, perdón. Entonces, esto sería 2, ¿no? Entonces, ese sería este punto de acá, ¿no? Y así, ¿no? Nos podemos ir dando la parte tabular, dando valores para t, y vamos dibujando los puntos, ¿no? Todos los puntos de aquí. Una cosa que se puede directamente observar más fácilmente en esta gráfica que en la de arriba, es que, por ejemplo, la distancia que hay entre estos dos puntos es más chiquita que la distancia que hay entre estos dos puntos. Esta línea que dibujé se ve que es más grande, ¿no? Aunque los puntos que yo fui tomando de t estaban equiespaciados, es decir, tomé para t igual a 0, t igual a menos 1, t igual a menos 2, o sea, todos tienen una distancia de t de 1, ¿no? Lo mismo para el otro lado, pero esta distancia se ve que se está aumentando, entonces lo que podemos pensar, pensando ya en un contexto físico, pues parece ser que algo lo aceleró, porque de recorrer distancias cortitas, ahora está recorriendo distancias más grandes. Y habría que ver qué cosa está causando este cambio en esa trayectoria, ¿no? Pensándolo así, ¿no? Otra de las cosas que, bueno, se puede ver aquí es que tengo una curvatura máxima como sea en este punto. Se ve que aquí está muy cerrada la vuelta que tiene que ser el objeto que estemos desplazando en esa trayectoria. Y aquí no, ¿no? Aquí básicamente, si
si analizamos este pedacito, prácticamente parecería una recta. Si hacemos un zoom, a lo mejor hasta nos podríamos engañar. Entonces, es otro comportamiento que también tendríamos que estudiar. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. De momento, a lo mejor lo que podemos hacer, aparte de que podamos hacer la parte tabular y que a lo mejor ustedes ya con sus conocimientos de cómputo puedan hacer una gráfica más bonita, bueno, digo más así de que está haciendo con puntitos, lo que podríamos hacer es, bueno, yo estoy más acostumbrado a visualizar curvas en el plano cartesiano, ¿no? Entonces yo podría sustituir una en la otra. Entonces es lo que podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ve que yo podría sustituir el valor de y, o bueno, sustituir de aquí, despejar el valor de t, por ejemplo, y sustituirlo acá, ¿no? Simplemente porque es más sencillo. Podría tomar cualquiera, pero se ve que es más sencillo tomarlo así, ¿no? Entonces, para graficar, podríamos despejar. Digo, ya vimos la parte de graficación donde voy tomando puntos punto a punto de los t, ¿no? Pero otra opción sería esto, despejar. Por ejemplo, yo podría poner que t es igual a y menos 1, ¿no? Digo, tomo esa porque es más sencilla para despejar, ¿no? Y esto implica, por ejemplo, que x es igual a y menos 1 al cuadrado menos 2 por y menos 1. Esto implica que se ve además, ya como se puede empezar a ver, que me va a quedar x en términos de y cuadrada, ¿no? Ya sabemos que eso de nuestras clases de geometría analítica, eso me está dando una parábola que abre, como la y cuadrada me va a quedar positiva, me va a decir que abre hacia la derecha, ¿no? Entonces, una cosa ya que podemos empezar a visualizar, sin necesidad en este caso de haber tabulado, ¿no? Ya lo podríamos ver, ¿no? Y cuadrada menos 2y más 1 menos 2, así, menos 2y más 1. Esto es igual entonces y cuadrada menos 4y más 2. Y ya, ¿no? De ahí podríamos hacer todavía, a lo mejor, intentar factorizar, ver mil cosas, ¿no? Que ya no voy a entrar ahí. Nada más quería que empezáramos a visualizar esto, ¿no? Déjenme, nada más antes de que terminemos la clase de hoy, veamos otro tipo de parametrización. Como habíamos dicho también, podemos tomar diferentes tipos de parametrizaciones. Para lo cual, déjenme, ocupo un ejemplo, bueno, otro ejemplo para ver otra curva paramétrica, pero mucho más sencillo, ¿no? Con el que estamos más habituados a trabajar, ¿no? De hecho, otro ejemplo muy común es tomar las ecuaciones paramétricas lo pongo aquí, x igual a coseno de t, y esa es de las más sencillas, y igual a seno de t, ¿no? Seno de t. Y de hecho, por ejemplo, aquí no lo restringí, pero podría haber tomado el parámetro t restringido, ¿no? Por ejemplo, podríamos empezar, o podríamos considerar que t vaya de 0 a 4. Y entonces nada más nos quedaría este pedacito de la parábola. Aquí lo voy a restringir que se vea más claro. Por ejemplo, con t menor o igual que 2pi, mayor o igual que 0. Entonces, eso ya sabemos, sin hacer mucho más análisis, que esto me da una circunferencia de radio 1, ¿no? De hecho, además podemos ir viendo la dirección que lleva y y dónde empieza, ¿no? El punto inicial, ¿no? Por ejemplo, aquí me empezaría en este punto. Empezamos en este punto cuando t es igual a 0, esto vale 1, esto vale 0, y así nos vamos, ¿no? Cuando va t incrementándose, esto va disminuyendo el punto, y tendría este punto, ¿no? Entonces, la dirección en que voy barriendo es esta, ¿no? Que también es algo interesante que tenemos con las paramétricas. En una función no tenía muy claro cuál es la dirección en que se estaba barriendo una función en el plano cartesiano, ¿no? En este caso, con las paramétricas ya tengo una dirección bien clara porque
el parámetro t me lo está estableciendo, ¿no? Entonces aquí tengo esta circunferencia con con esa dirección, ¿no? También podemos hacer como hace rato, ¿no? Para graficar. Podemos sustituir, ¿no? Bueno, en el caso pasado, por ejemplo, me convenía despejar t y sustituirla, ¿no? En este caso se ve que no conviene, pero podemos encontrar o podemos intentar ver cómo las podemos combinar para encontrar algo que yo conozca, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, tomar el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, ¿no? Esto nosotros ya lo sabemos por Pitágoras, que esto sería un 1 y esto sería además x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Que también de nuestros cursos de geometría analítica ya sabemos que es una circunferencia con centro en el origen y radio 1, ¿no? Entonces ya sería más, si no lo visualizamos desde aquí, pues desde acá la podemos visualizar, ¿no? Ya tengo mi circunferencia, ¿no? Ahora, ya nada más para terminar ahora sí, como vimos, las parametrizaciones no son únicas. Tomemos, por ejemplo, sí, vamos a tomar que x es igual ahora a seno, pero vamos a poner aparte 2t, ¿no? Y y es igual a coseno de 2t. Y lo dejamos igual de momento, con 0 menor igual que t, menor igual que 2pi. Ahora, aquí hay varias cosas que podemos discutir de esto. De entrada, cambié la parametrización. Si yo, por ejemplo, si tomo los cuadrados, voy a tener seno cuadrado de 2t más coseno cuadrado de 2t. Esto va a ser igual a 1, que va a ser igual otra vez a x cuadrada más y cuadrada. O sea, parece ser que recupero la circunferencia unitaria centrada en el origen. Sin embargo, hay cosas aquí que tenemos que revisar, ¿no? Por ejemplo, con esta parametrización y con este parámetro tomado así, yo voy a dibujar ahorita la circunferencia y ahorita analizamos un poquito más, ¿no? Tengo la circunferencia y ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo tomo t igual a 0, ahora x es igual a 0 y coseno es igual a 1, es decir, y es igual a 1. Entonces, de entrada, ahora estoy empezando acá, ya no estoy empezando abajo. Con eso, solamente con eso ya podría pensar que yo estoy viendo otra curva, porque estoy iniciando en otro punto, ¿verdad? Otra de las cosas que podemos también ver que es diferente es que si yo voy de 0 a 2pi, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando yo sustituya t en el argumento, me va a aparecer, por ejemplo, que llego hasta 4pi, que es lo que sucedió entonces, que yo di 2 vueltas. Llegué a este punto otra vez y volví a dar este punto. Entonces tengo 2 vueltas. Entonces, si se fijan, a pesar de que con las coordenadas cartesianas podría parecer que tengo la misma curva, ya no es la misma curva. Que por un lado di 2 vueltas y por otro lado empecé en otro punto. Ya, ahora sí, ya para dejarlos ir este viernes, se puedan ir a celebrar el Día del Niño. Nada, díganme ustedes, ¿cómo cambiaría yo la parametrización? No la puedo cambiar, ¿no? Esa ya es una parametrización que yo doy y ya, ¿no? Con esa voy a trabajar por alguna cosa que me interese tener esa parametrización. Pero entonces lo que puedo cambiar es cómo se está barriendo el círculo. Yo quiero recuperar este caso. Quiero recuperar este caso donde empiece en el eje X y nada más la recorra una vez. Entonces, ¿cómo cambiaría el parámetro t, ¿no? El intervalo donde está el parámetro t, ¿no? Entonces, para iniciar,
en 1,0 y dar una vuelta, entonces t tiene que ser menor o igual que algo y t debe ser mayor o igual a algo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que valer t para que yo empiece en este punto? 1. Acuérdense que estamos en radianes, ¿no? O sea, tenemos que verlo todo en ángulo, ¿no? Yo quiero que x es igual a 1 y y sea igual a 0. ¿Qué tengo que hacer para que suceda eso? Por ejemplo, para x podemos fijarnos. ¿Cuánto tendría que valer el argumento, esto que está aquí, para que x sea igual a 1? 90 grados. Vamos a ver, ¿no? Okay, bueno, lo voy a poner en radianes y vamos a ir viendo, ¿no? Sí, Pi ahorita, medios. perdón. Pi medios. Ajá, exactamente lo tendríamos que poner como pi medios y vamos a ver qué sucede, ¿no? Si yo tengo que bueno, de hecho no voy a fijarlo porque ya lo estoy obligando, ¿no? Entonces yo puedo poner que x es igual al seno de 2 por pi medios. Por ejemplo, ¿no? Podría yo empezar a hacer esa prueba, ¿no? Entonces esto de aquí me va a dar el seno de pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? Si se acuerdan, con el circulito, ¿no? Es más fácil observarlo. Podemos poner un triangulito a lo mejor. Y seno de pi, entonces lo que me está... aquí tengo el 0, aquí tengo pi medios. El de pi medios era 1, ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí tengo 0 pi medios, pi, aquí sería 3 medios de pi, y así, ¿no? Tengo el círculo, ¿no? Entonces, se fijan, si yo tomo aquí pi medios, que en caso normal me hubiera dado que el seno es igual a 1, ahora como tengo este 2 acá multiplicado, entonces me va a mandar hasta acá, entonces esto es igual a 0. Vuelvo a tener que x es igual a 0. Entonces, ¿qué me convendría poner aquí para que me quede eso al final? Pi medios, ¿no? Es lo que yo quisiera. Como quiero que x sea igual a 1, yo quiero tener seno de pi medios acá, con todo, ¿no? Considerando el 2 que tengo ahí. Entonces, podría yo pensar un pi cuartos. Lo sustituyo aquí, entonces, pi cuartos con este 2 que tengo aquí me va a quedar pi medios, y entonces esto me va a dar un 1 aquí, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí que t va a empezar en pi cuartos. Y como yo solamente quiero dar una vuelta, igual a lo mejor no saben ahorita el numerito, ahorita lo calculamos, pero ¿qué tendría que poner acá, por ejemplo? De lo más sencillo como para dar una vuelta, ¿qué podría poner para que sepa de dónde a dónde va el parámetro t? Podría tomar, digo, lo más sencillo, ahorita hacemos el numerito, pero pi cuartos, que es donde yo inicio, y doy una vuelta completa. ¿Qué necesito para dar una vuelta completa? Pues más 2pi, ¿verdad? Eso sería lo que yo tengo que recorrer. De entrada, entonces, yo tendría que t va a ser desde pi cuartos hasta, aquí lo podría poner como, no, tengo que ir hasta pi, ¿verdad? Más bien. Porque tengo que recorrer 2 veces eso, ¿no? Y yo ya el 2 ya lo estoy incorporando acá. Entonces iría hasta pi. Entonces aquí tendría 4 cuartos, 5 cuartos, ¿no? A 5 cuartos de pi. Entonces, tomando este parámetro, yo aseguro empezar en este punto ahora y dar solamente una vuelta. Y entonces ahora sí, con esta parametrización y con este intervalo, yo recupero esta parametrización y lo que me estaba marcando este intervalo, ¿no? Entonces ahora sí tendría la misma curva con dos parametrizaciones diferentes, ¿no? Entonces son las cosas que tendrían que ser. Ya como tarea, ya para que los deje ir el día de hoy. Ahorita vimos las curvas paramétricas para una circunferencia con centro en el origen, ¿no? Entonces, encuentren las ecuaciones paramétricas
de una circunferencia con centro en, pues por usar la notación común, en h, k. Una circunferencia desplazada. ¿Cómo se verían sus ecuaciones paramétricas cuando desplazamos el origen, ¿no? Para seguir estudiando por aquí, ¿no? Pero entonces, si se fijan, unas cosas que nos va a interesar mucho para empezar con este estudio de las paramétricas son, por ejemplo, las curvas que vivan en una circunferencia, ¿no? Las curvas polares. Entonces, el próximo lunes empiezo repasando las coordenadas polares muy rápidamente. Esa creo que ya más o menos la revisamos. Vemos un par de curvas, cómo se graficaría. Y regresamos a las curvas paramétricas. Dadas esta definición, que les pongo aquí. Un segundo. Dada esta definición, ¿cómo podemos obtener, por ejemplo, su derivada? Entonces vamos a ver cómo obtener la primera derivada, cómo la interpretamos, qué cosas podemos conocer con esta primera derivada. Y si nos da tiempo, también empezamos a trabajar con la segunda derivada. Todos son analogías, o sea, todo lo que aprendieron ya en Mate 1, lo vamos a rescatar y lo vamos a volver a utilizar. Entonces, ustedes, por ejemplo, tenían un criterio de concavidad para una segunda derivada, el mismo criterio se va a mantener para este caso de las coordenadas paramétricas. O, bueno, coordenadas polares, en realidad, pues, si se fijan, es un caso particular de las paramétricas, tomando el parámetro θ y dejando, por ejemplo, en un caso muy particular, R constante, ¿no? Para más sencillo de momento, ¿no? Entonces, esas son las cosas que vamos a ir estudiando. Ya con eso empezamos a trabajar con curvas. Y luego que terminamos con esas paramétricas en el plano, con las polares, pues ya nos podemos seguir viendo cómo vamos a ver las derivadas. Ya saben, para establecer una derivada, pues primero tenemos que definir los límites. Aquí en el caso de los límites va a ser un poco más complejo, porque cuando estábamos en el plano, pues solamente teníamos dos formas de aproximarnos. Límite por la izquierda, límite por la derecha. Pero si estoy en el espacio, pues tengo una infinidad de trayectorias por donde aproximarme, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ver. Ya que definamos bien los límites, vamos a ver criterio de continuidad y será igual. La definición que les dio Guillermo de cómo se define una función continua, la retomamos y ya que tengamos bien definida una función continua cuyos límites laterales existen y son iguales, entonces ya podríamos establecer la derivada de una función vectorial, ¿no? O de estas coordenadas, de estas funciones paramétricas. Funciones paramétricas ahorita las llamo por poner un nombre con el parámetro, pero la función vectorial va a ser exactamente lo mismo, nada más que la pongo en 3, 4, n dimensiones, como ustedes gusten, ¿no? Eso sería todo lo que seguiríamos tratando, ¿no? Bien, entonces, si no hay dudas, bueno, de lo que vimos el día de hoy, tuvo un poquito, bueno, fue corto en realidad, nada más era mucho repaso. Entonces nos vemos el próximo lunes, ahora sí. Gracias, profesor. Dale, de nada, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta Dale, de luego. nada, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Bonito día. Gracias, igualmente. Bonito Feliz día, Día del Niño. gracias. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.